imagino que recuerdan el evangelio de la semana pasada. Una persona que escucha a Jesús le dice: es difícil, son pocos los que entran en el reino de los cielos. Jesús le responde, en lugar de diciéndole si son muchos o son pocos, que lo que hay que hacer es esforzarse por entrar al banquete, porque la puerta es estrecha. Cuando uno pone en práctica esto y realmente se esfuerza, puede tener uno la tentación de pensar que el estar adentro es el fruto de los propios esfuerzos, ¿no? Que uno está adentro por lo que ha hecho, por los propios méritos. Y en ese sentido yo creo que las lecturas de hoy nos ayudan también a ver mejor de qué se trata entrar en el reino de los cielos. En el Evangelio encontramos que Jesús es invitado a comer en la casa de uno de los jefes de los fariseos. Y dice el texto que ellos estaban espiándolo, es decir, estaban allí con malas intenciones, con intenciones de ver qué encontraban de malo en él para acusarlo. Es irónico y también interesante ver cómo mientras ellos están allí tratando de encontrar algo mal, él está observándolos también y se fija en lo que hacen y lo utiliza para darnos un mensaje. Y lo hace presentándoles una parábola. Fíjense que este evangelio tiene dos partes. La primera parte dice: cuando te inviten a un banquete de bodas, haz esto y esto. Y la segunda parte es: cuando des una comida, es decir, cuando tú invitas. Porque esto es importante. En la primera parte Jesús dice: cuando te inviten, no te vayas a buscar los primeros lugares, porque no vaya a ser que llegue al más importante que tú, te bajen de allí y quedes avergonzado. Sé listo, ponte en un lugar más discreto, de manera que cuando llegue el que te invitó, viendo que estás en un lugar más humilde, te suba. Más vale que sea otro el que te suba del lugar y no tú. Claramente esto no es solo una invitación y un consejo para no meter la pata en las fiestas, ¿no? No es solamente una regla de etiqueta, es algo más profundo. ¿Quién es este que invita? En primer lugar, nos damos cuenta que él está diciendo que somos invitados, ¿no? ¿Quién es el que invita? En esta parábola el que invita claramente es Dios. Y Dios invita a todos a formar parte, a tomar parte de este banquete que es la vida, la existencia. Jesús está diciendo en pocas palabras: no eres tú, no soy yo, cada uno de nosotros, los que nos damos el lugar. Todos somos invitados igualmente. El único que realmente sabe cuál es el lugar que nos corresponde, ¿quién es? El que nos invitó, ¿verdad? Entonces lo que él está diciendo fundamentalmente: si tú decides cuál es el puesto que te gusta, por tus propios méritos, por lo que te interesa, puedes encontrarte una sorpresa muy triste. Tú como invitado, yo como invitado, no podemos asignarnos los lugares. Tenemos que dejar que sea el Señor mismo el que nos los asigne. Y aquí ya aprendemos un detalle importante. Estamos hablando de una virtud, de la virtud de la humildad. ¿Humildad qué es? Humildad es reconocernos por aquello que somos. En este banquete de la vida somos invitados y hay alguien que es el que nos ha invitado a todos y el que puede designar los puestos. Querer nosotros tomarnos el puesto, compararnos con los demás, ponernos por encima de los otros, es la forma más arriesgada de perder cualquier puesto, ¿no? En primer lugar, esto es la humildad, reconocer lo que somos, con sencillez, pero con gratitud. ¿Por qué? Porque en la medida en que nos reconocemos invitados, en esa medida también el que nos invitó aprecia más nuestra actitud. Y es cuando realmente somos honrados. Acuérdense esa oración de María Santísima en el Magnificat, que bendice: Señor, porque ha mirado la humildad de su esclava, y por eso
la alabarán todas las generaciones. Porque no se quiso buscar un lugar, tomárselo ella misma por la fuerza. Por eso se le ha dado el lugar más alto de todos, porque con sencillez cumplió su misión, sencillez y amor. La segunda parte dice, cuando tú seas el que invites, no busques a los que te pueden dar, busca a los que no te pueden dar. Es decir, por un lado somos todos invitados en esta banquete, en esta fiesta de la vida del Señor. Tenemos que reconocer eso y dejar en sus manos el hecho de qué lugar ocupamos, ¿no? No buscar los primeros lugares, servir con generosidad, sencillez y alegría. Por otro lado, también somos de alguna manera a veces nosotros los que invitamos, porque tenemos a nuestra disposición bienes, elementos y dones de Dios. Entonces, por un lado está la relación con Dios, reconocernos como invitados, como criaturas, pero por otro lado la relación con los demás, con los hermanos. ¿Y qué nos dice ahí? La humildad se vive como, sobre todo preocupándose por los más necesitados, no buscando compensación por lo que hacemos, no tratando de invitar a los que nos pueden dar. Ese es el otro elemento de la sencillez, de la humildad. El Evangelio, por lo tanto, nuestro Señor en el Evangelio nos invita a ciertamente esforzarnos por entrar en el reino de los cielos, la puerta estrecha, sabiendo que de todos modos no es por lo que nosotros hacemos que obtenemos un lugar allí, sino porque Él nos ha invitado y el lugar le corresponde a Él designarnos. Cuanto más realmente servimos con sencillez, con humildad, no pretendiendo nada, más el Señor queda agradado y más nos podrá poner en un lugar más alto. Pero eso depende de Él. Eso depende de Él. Nosotros por eso no podemos, ni queremos, ni debemos compararnos con los demás, creernos más que en ellos. Es más, tenemos que asemejarnos más al que nos invita a nosotros, que se preocupa de los débiles, por nosotros, por lo mismo, nosotros preocupándonos por ellos, que de tratar de aparecer en primer lugar. Y fíjense que esta virtud de la humildad es una virtud típicamente judeocristiana. Las religiones antiguas realmente no ven la humildad como una virtud, como algo que valga la pena. La ven a lo máximo como una circunstancia, ¿no? Eres poca cosa porque te tocó, porque tu situación social no te permite ir más para arriba, pero no es una virtud. Solamente la Biblia nos la presenta como una virtud. ¿Por qué? Porque en las otras religiones donde había muchos dioses, y muchos de esos dioses que se portaban peor que los humanos, ¿cuál era la aspiración más grande de un ser humano? Conquistar la gloria, ¿no? El poder, la fama. En la sociedad grecorromana, sobre todo, la gloria era la cosa más grande. Entonces había que buscarla, hay que encontrar los lugares más altos. En la Biblia, sin embargo, no es así. Hay un solo Dios, y ese es el Dios, el Señor de todo. Él es el que nos ha creado, y otra vez, de Él depende el lugar que ocupamos. No de nosotros, es decir, no es que hay que ser mediocres, no se trata de eso. Se trata de que uno hace y desarrolla lo mejor posible los dones que Dios le ha dado, pero el lugar importante delante de Él es Dios mismo el que lo da. Y eso lo aprendemos, como les digo, en la Biblia. Ya desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios actúa con humildad, por extraño que parezca. Es el Dios poderoso ciertamente, pero es el Dios que a Israel trata con paciencia, con humildad a pesar de las ofensas y las caídas. Y sobre todo lo vemos con más claridad en Jesucristo, que no solamente no busca los primeros puestos, sino que es el que sirve. Acuérdense la última cena. Yo estoy, dicen, ustedes me ven aquí como el que manda. Sin embargo, yo estoy aquí como el que sirve y les lava los pies. ¿Para qué? Para que ustedes hagan lo mismo. ¿Qué es lo que hace? No solo no se revela, sino que acepta la muerte con tal
de traernos la salvación. Ese es el acto de humildad más grande, ¿no? El buscar, no ponerse en el primer lugar, sino el último para traernos a todos hacia arriba, para elevarnos a todos. Entonces, esto es una virtud, como les digo, específicamente judía y cristiana, sobre todo con el Señor Jesús. No es fácil, es más, humanamente es imposible verle el valor a la humildad, porque no es solamente una actitud psicológica, ¿no? No es depresión, no es falta de autoestima, no es ser mosquita muerta. A veces parece que es así como vemos la humildad, no, pues no sirvo para nada, no, pues no. La humildad, como nos la presenta nuestro Señor, es una virtud. Virtud viene de la palabra que significa fuerza. O sea, requiere realmente una fortaleza muy grande la auténtica humildad. Es poner todo lo que tenemos, pero al mismo tiempo no pretender que sea nuestro. Es algo que no es fácil y no es, ¿no? Solamente llega porque sí. Y sin embargo, es una virtud absolutamente necesaria. Fíjense que la primera lectura, el autor del libro del Siráside nos dice: hijo mío, en tus asuntos procede con humildad. Y dice: y te amarán más que al hombre dadivoso. Primero que nada, ¿por qué hay que proceder con humildad? Porque los otros te apreciarán más que al que da mucho. Las relaciones con los demás, el hecho de ser humilde ayuda a construir una comunidad más armoniosa, ¿no? La humildad es esa virtud que entre nosotros nos permite también ir construyendo la paz, la unidad. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor. Por un lado, la humildad ayuda en construir relaciones humanas sólidas, armoniosas. Por otro lado, la humildad es la que nos hace agradable ante Dios, porque Él es el verdaderamente grande y alto, dice, y solo los humildes le dan gloria. Y ya hemos visto lo que significa humildad: reconocer lo que somos. Humildad, como les digo, no es pensar que somos menos de lo que somos, y desde luego no es creernos más de lo que somos. Se puede faltar a la humildad en los dos extremos, ¿saben? Se puede faltar a la humildad por pensar que no sirvo para nada, como se puede faltar a la humildad pensando que soy la divina garza envuelta en huevo. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque las dos son excesos. En exceso en pensar que soy más de lo que soy, exceso en pensar que soy menos. Es una falta de justicia contra Dios. La humildad está en el centro, Santa Teresa lo decía. Humildad es caminar en la verdad. Soy lo que soy, con mis cualidades, con mis defectos, con los dones que Dios me ha dado. Soy criatura amada, pero eso es la verdadera humildad. Fíjense lo que nos dice la segunda parte de la primera lectura: no hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El orgullo, que es lo contrario de la humildad, es el peor de los vicios y defectos. Y el libro nos dice, ¿por qué? Porque está uno arraigado. El orgulloso está tan apegado a su forma de ver, a su ser, a lo que piensa, que ya no hay manera de salir. Y no porque Dios no quiera, sino por lo que dice después: el hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros. Es decir, el hombre humilde, también que es prudente, escucha, sabe aprender de los demás, ¿no? Y escucha el consejo de los otros, le oye a Dios. El orgulloso no, porque el orgulloso, la orgullosa piensa que es el mejor, que es el que sabe todo, la que sabe todo, que no necesita ayuda. Por lo tanto, no tiene remedio, no hay manera de curarse. El orgullo es la cosa más terrible que nos puede pasar. Y déjenme que les diga un secreto: todos tenemos una buena cantidad de orgullo. Por eso tenemos que estar siempre escuchando al Señor y trabajando por no dejarnos encerrar, ¿no? ¿Cuántas veces me sucede escuchar las familias, ¿no? Esposo o la esposa que vienen a pedir consejo, y les digo, bueno, esta es una cuestión de pareja. Dile a tu esposo o a tu esposa: no, pues me dice que la que tiene el problema, soy yo, no él o ella. No se puede empezar así,
Nada más piensen, por ejemplo, en quien tiene un vicio, los alcohólicos. ¿Cuál es el primer problema de un alcohólico? Que no lo reconocen, ¿no? Hasta que no caen por allá en el fondo, a veces no se dan cuenta. Pero no nos vayamos tan lejos. En cada una de nuestras vidas tenemos mucho que hacer en ese sentido. Entonces, yo les invito, como a mí me invita la lectura, a que realmente pues volvamos una y otra vez a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y nos recordemos: yo soy invitado. Es un gran don. El Señor me abre las puertas de su reino, pero por otro lado me invita también a ser anfitrión de otros, ¿no? A ofrecer a los demás. En cuanto huésped suyo, pues tengo que participar, sentirme honrado, pero saber que Él es en definitiva el que me va a dar el lugar, ¿no? Y en cuanto anfitrión de otros, tengo que preocuparme sobre todo de los más necesitados, de los más humildes. Esta virtud de la humildad es la que nos ayuda verdaderamente a darle a Dios y a los demás el lugar apropiado en nuestras vidas, y la que le permite a Dios verdaderamente premiarnos, darnos el lugar y que nos corresponde. Ojalá que el escuchar de las palabras de nuestro Señor nos ayude, nos invite, nos descubra el valor de esta virtud y nos anime a buscarla con más intensidad.